Hola gente, Em, hoy vamos a ver la ayudantía de trazado de curvas. Es muy similar a lo que ya repasamos para el certamen 2, porque creo que ahí habían ejercicios como de este tipo, de certámenes pasados, entonces ya más o menos lo hemos visto, así que empecemos. Entonces este primer ejercicio nos muestra esta gráfica, que es la derivada de una función. Vimos un ejercicio similar el otro día. Este gráfico no es de f de x. Ay, no está escribiendo mi lápiz. No es f de x, es la derivada de f de x. ¿Ya? Esa línea roja es la derivada de f de x. Eso está representando. Y nos piden en A en qué intervalos f es creciente. Así que veamos. Entonces, hay que ver dónde f es positiva. F es positiva acá, f', perdón. F' es mayor que 0 acá y f' es negativo acá, ¿cierto? Acá es positivo, acá es negativo. Entonces, f es creciente donde f' es positiva, o sea, mayor que 0. Entonces, en el gráfico, ¿dónde es positiva? Del intervalo de 2 a 4, ¿cierto? Porque acá todo esto es positivo. Y del intervalo de 6, bueno, acá vamos a suponer que aquí termina la función, así que vamos a decir 9. Vamos a suponer que no sigue para allá. Entonces sería en este intervalo que es positivo, ¿cierto? Entonces, ¿qué intervalo es creciente? Del intervalo de 2 a 4 y del intervalo de 6 a 9. En ese intervalo es positiva. Es creciente f, la función original, es creciente porque su derivada es positiva. ¿Ya? F, acá nos preguntan por la función original. ¿Ya? F va a ser creciente donde la derivada de f sea positiva. ¿Ya? ¿En qué valores x de x tiene f un máximo o un mínimo local? De nuevo nos preguntan por la función, no por la derivada. Recuerden que este gráfico es de la derivada y nos están preguntando por la función. Entonces, ¿cuándo hay máximos y mínimos? Eso ya también lo vimos. Los máximos y mínimos van a estar cuando la derivada sea... Cuando la derivada es 0. Entonces, ¿dónde la derivada es 0? Viendo este gráfico. Recordamos, este gráfico es de la derivada de la función. Entonces, ¿dónde se hace 0? Aquí está, se hace 0, ¿cierto? Aquí en 2, en 0 también se hace 0. Acá en 4, acá en 6, y eso sería. Entonces, hay 4 puntos donde se hace 0 la derivada. Entonces, hay que... ¿Cómo sabemos si esos puntos son máximos o mínimos locales? Entonces, en el máximo local, vamos a hacer el dibujito. En el máximo local, vamos a tener que va a ser creciente la función, creciente,
y decreciente luego. Ese es un máximo, ¿cierto? Cuando tenemos algo así y la derivada en este punto, ¿cierto? Es 0. Ese es un máximo. Cuando es creciente a la izquierda y decreciente a la derecha. A la derecha. Y bueno, acá cuando es creciente, la derivada va a ser mayor que 0, o sea, va a ser positiva. Y cuando esté creciente, la derivada va a ser menor que 0. Recuerden que la derivada es la pendiente. En este lado, en el izquierdo, la derivada es mayor que 0 porque la pendiente es positiva. Y en este lado, el derecho, la derivada es menor que 0 porque la pendiente es negativa. Ya. Entonces, según eso, ¿cuáles serían los máximos locales? Cuando la derivada pasa de positivo a negativo. ¿Dónde pasa de positivo a negativo? En el 0 vamos a asumir que viene de algún lugar positivo y pasa a negativo, ¿cierto? Acá la derivada, en toda esta parte como está acá, en todo esto de acá es negativo, ¿cierto? Entonces en el 0 sería un punto donde hay un máximo y en el 4. En el 4 se ve súper claro porque acá la derivada pasa de ser positiva, ¿cierto? A negativa, que es justo lo que dijimos acá. Pasa de positiva a negativa la derivada. Y esto es de la función. Esto es de la función. La función f de x, no la derivada. Esta es la función. ¿Ya? Ahí ese punto es la derivada. Y ahí en ese punto la derivada es igual a 0. Por eso es un máximo. Ya, por otro lado, entonces, ¿cuáles serían los que dijimos recién? En el x igual 0 hay un máximo y en el x igual 4. Voy a anotarlo. X igual 4. Luego, los mínimos locales. Mínimo local. El mínimo local lo vamos a encontrar cuando tengamos algo así, ¿cierto? Vamos a tener una función f de x, y acá en este punto va a ser un mínimo. Y ahí en ese mínimo la derivada en ese punto es igual a 0, porque la pendiente es igual a 0. Y vamos a tener que la función pasa de ser decreciente, ¿cierto? Así, decreciente. La función, estoy hablando de la función, ¿cierto? En el lado izquierdo a creciente. Creciente. En el lado derecho. O sea, la derivada, esto es la función. No se confundan con eso. Estoy hablando de la función. Y la derivada en este caso sería pasa de ser menor que 0, ¿cierto? Porque la pendiente negativa en este lado. Y en el lado derecho pasa a ser mayor que 0. Porque la pendiente es positiva. Ya, entonces según eso, ¿cuáles serían los mínimos locales? Los mínimos locales sería el 2, porque pasa la derivada de ser negativa, ¿cierto? Está acá los negativos, a ser positiva. Están los y positivos, ¿cierto? Entonces el 2 sería un mínimo local. Y ¿cuál sería el otro? El 6, ¿cierto? El 6. Pasa de ser negativa a positiva la derivada.
Estoy viendo acá positivos y negativos, eso estoy comparando. Entonces, los mínimos locales acá sería x igual 2 y el x igual 6. Ya. ¿En qué intervalos f es cóncava hacia arriba o cóncava hacia abajo? Entonces, cuando la derivada, voy a anotar acá, cuando tienen que saber esto, cuando la derivada es creciente, implica que es cóncava hacia abajo. No, aquí creo que es cóncava hacia arriba. Y cuando f' es decreciente, f es cóncava hacia abajo. Ahí sí. Y creciendo cóncava hacia arriba. Esto es lo mismo que convexa. Cóncava hacia arriba, lo mismo que convexa. No sé dónde colocarlo. Convexa. Carita feliz, carita triste. Entonces, nos preguntan en qué intervalos. Ya. Va a ser f es cóncava hacia arriba. ¿En qué intervalos? Decimos cuando la derivada es creciente, ¿cierto? ¿Y eso en qué intervalos pasa? Del 1 al 3 vemos que la derivada es creciente. ¿En qué otro intervalo es creciente? Del 5 al 7, ¿cierto? Aquí es creciente la derivada. Y luego del 8 al 9, asumiendo que en el 9 se termina la función y no sigue al más infinito. Entonces son 3 los intervalos donde f es creciente, donde f' es creciente. Entonces, son 3 los intervalos donde f' es creciente, por tanto f tiene 3 intervalos, la función f tiene 3 intervalos donde es cóncava hacia arriba. ¿Cuáles dijimos que eran? Era del 1 al 3, del 5 al 7 y del 8 al 9. ¿Ya? Ya. Y entonces, ¿en qué? En eso va a ser cóncava hacia arriba. Y f será cóncava hacia abajo. ¿Cuándo va a ser cóncava hacia abajo? Dijimos que sería cóncava hacia abajo cuando la derivada es decreciente, ¿ya? Entonces vamos a buscar eso en el gráfico. ¿En qué intervalos la derivada es decreciente?
vemos que en este intervalo del 0 al 1 es decreciente la derivada en este intervalo. ¿En qué otro intervalo? En el intervalo del 3 al 5 es decreciente la derivada, es cierto. ¿Y en qué otro intervalo? Acá, del 7 al 8 también es decreciente. Entonces hay tres intervalos donde la derivada de f es decreciente, por tanto f es cóncava hacia abajo. ¿Y cuáles dijimos que eran? En el intervalo del 0 al 1, del intervalo del 3 al 5 y en el intervalo del 7 al 8. Ya. Entonces eso sería. Luego nos preguntan cuáles son las coordenadas de x de los puntos de inflexión de f y nos preguntan por qué. Y aquí lo que tienen que saber es que los puntos de inflexión es donde hay un cambio de la convexidad a la concavidad. ¿Ya? Por ejemplo, acá es cóncava hacia arriba, cóncava hacia abajo, cóncava hacia arriba, cóncava hacia abajo, cóncava hacia arriba. Entonces, ¿dónde voy a tener puntos de inflexión? Pero esto es la... No me hagan caso, esto es la derivada. Pero si fuera una función estaría bien. Si fuera una función estaría bien. En una función... Acá está. Acá está la función. Claro. Acá lo tenemos. De f es cóncava hacia abajo de 0 a 1. Así. Luego es cóncava hacia arriba de 1 a 3. Así. Y de 3 a 5 es cóncava hacia abajo. Y después de 5 a 7 es cóncava hacia arriba. Y después de 7 a 8 es cóncava hacia abajo. Y después de 8 a 9 es cóncava hacia arriba. Bueno, igual es parecido a lo que estaba en la derivada. Pero los puntos de inflexión es donde están esos cambios de la convexidad. Esos son los puntos de inflexión. Lo voy a anotar. Los puntos de inflexión es donde hay cambio de concavidad. ¿Cuáles serían esos puntos? El 1, porque en el 1, acá del 0 al 1 es cóncava hacia abajo, pero del 1 al 3, ahí en el 1 cambia. Ahí en ese punto cambia la concavidad. Luego sería el 3, ¿cierto? Porque acá está el 3, ahí cambia de nuevo. Voy a hacer un dibujo mejor. La voy a hacer al ojo. Entonces tenemos del 0 al 1 hacia abajo, después del 3 al 5. No, al revés. Del 0 al 1, después del... Esto lo estoy haciendo al ojo, todo chamuyo. Entonces acá sería el 1, es la pista muy rara. El 1, este sería el 1. Aquí cambia, en ese punto. Después, este sería el 3, ¿cierto? Porque del 1 al 3 cóncava hacia arriba.
Después este sería el 5, porque del 3 al 5 es cóncavo hacia abajo. El 5. Luego el otro sería el 7, porque del 5 al 7 es cóncavo hacia arriba. Mira que está súper raro. Después del 7 al 8, porque el 7 al 8 es cóncavo hacia abajo. Y bueno, del 8 al 9 es cóncavo hacia arriba. Antes de borrar. Entonces, ¿dónde están los cambios de inflexión? En ese, ¿cierto? O sea, los cambios de concavidad, perdón. En ese punto, en ese punto, en ese punto, en este punto y en ese punto. Porque ahí cambia la concavidad, de hacia abajo hacia arriba. ¿Ya? Eso es lo que tienen que tener claro. Perdón si soy lateral, pero es para que les quede claro eso. Entonces, en esos cambios de concavidad, los que anotamos ahí recién en ese gráfico chanta que le hice, ¿cuáles serían los puntos? El 1, ¿cierto? Ahí cambiaba. El 3, el 5, el 7 y el 8. ¿Ya? Y eso sería. Eso sería ese ejercicio. Ahí lo repasan. Espero que les quede claro. En la guía que les mandé resuelta, esto lo puse como convexa, pero porque así también se llama. La cóncava hacia arriba también se llama convexa. Eso, veamos el otro ejercicio. Entonces, dice, dadas las funciones a continuación, determine para cada una de ellas a f de x igual x cuadrado partido x menos 2 al cuadrado. Había más funciones. Ya esa, veamos esto. Valores críticos. Entonces hagámoslo. Veamos los valores críticos de eso. Tenemos la función f de x igual x cuadrado partido x menos 2 al cuadrado. Y primero nos piden los valores críticos. ¿Cómo se haga? Con la derivada. Entonces derivamos esta cosa. X menos 2 al cuadrado derivado. La derivada de una división quedaría el primero derivado como sería 2x por el segundo sin derivar menos el segundo derivado que sería 2x menos 2, ¿cierto? Por x al cuadrado dividido en x menos 2 al cuadrado al cuadrado. Recuerden que es la derivada de una división de funciones. Esa era la formulita. Eso, bueno, ahí ustedes lo pueden resolver, pero sumando y restando va a quedar menos 4x partido en x menos 2 al cubo. ¿Ya? Entonces tenemos la derivada y nos pedían los valores críticos. Para sacar los valores críticos igualamos la derivada a 0. Entonces igualamos f' de x a 0. ¿Cómo quedaría eso? Menos 2 al cubo igual 0. Eso es equivalente a x igual 0, ¿cierto? Va a ser un punto crítico.
Entonces x igual 0 sería un valor crítico. Ya. Este sería un punto crítico. Punto crítico. Y f evaluada en 0 va a ser 0. Así que el punto sería 0,0. El valor crítico. Ya, luego, ¿qué nos piden? Coordenadas de los puntos máximos y mínimos. Bueno, ya sacamos el punto crítico que era el 0, ¿cierto? Entonces ahora tenemos que saber si es máximo y mínimo o si es máximo o mínimo. Pero tenemos que darnos cuenta que la función, ¿cierto? Que tanto el x cuadrado, que es parte de la función, como el x menos 2 al cuadrado son mayores que 0, ¿cierto? ¿Qué significa eso? Que, por lo tanto, f de x va a ser mayor o igual a 0 para todo x perteneciente al dominio de f, ¿cierto? Entonces, ese 0, ¿cierto? F de 0 va a ser igual a 0. Y eso significa que es un mínimo. Es un mínimo porque la función es toda mayor que 0. Luego, tenemos que ver los intervalos de crecimiento y decrecimiento. Ya, para eso yo recomiendo hacer la tablita. Ya, en los intervalos de crecimiento y decrecimiento, ¿cómo los vemos? Con la derivada. La derivada ya la calculamos. Menos 4x partido en x menos 2 al cubo. Entonces, tenemos el menos infinito, el 2, el 0, el 2 y el más infinito. Entonces acá anotamos menos infinito, el 0, el 2 y el más infinito. El 2 lo colocamos porque ahí se indefine la derivada, ¿cierto? Si yo reemplazo el 2 en el denominador, va a quedar 0. Por ese un punto. Entonces anotamos menos 4x, anotamos x menos 2 al cubo y luego anotamos la derivada completa. Menos 4x partido en x menos 2 al cubo. Y esto me da, en este intervalo, en negativo el menos 4x, en este acá es, no, perdón, es positivo, ¿cierto? Porque si reemplazo cualquier número que se encuentre entre el menos infinito y el 0, en el x me va a dar positivo, porque acá hay un negativo.
en el intervalo del 0 al 2 es negativo, ¿cierto? Porque si reemplazo entre un número entre el 0 y el 2, acá me va a dar negativo. Y bueno, del 2 al infinito lo mismo. Y así, tienen como que mentalmente reemplazar por algún número de ese intervalo. Por ejemplo, acá en el intervalo del 0, del menos infinito al 0, son negativos. Y está elevado a un número impar. Entonces va a ser negativo. Luego del 0 al 2, lo mismo. Y acá es positivo porque son mayores que 2. Entonces el paréntesis va a dar positivo. Y el f se saca con la multiplicación de estos, el f'. Entonces acá sería menos, más, menos. Entonces, ¿qué dijimos? Que la derivada, perdón, nos preguntaban por intervalos de crecimiento y decrecimiento de la función. Ay. Entonces, de la función de crecimiento de f de x, no hay que olvidarse de eso. Entonces, el intervalo de crecimiento lo encontramos en el del menos infinito al 0, ¿cierto? Porque ahí es negativo. Y del 2 al más infinito, ¿cierto? Porque ahí la derivada es menor que 0. Y los intervalos de crecimiento de f de x son donde es positivo, ¿cierto? Del 0 al 2 excluyéndolo. Porque ahí la derivada es mayor que 0. ¿Ya? Coordenadas del punto de inflexión. Nos piden en el 4 nos piden las coordenadas del punto de inflexión, pero vamos a hacer primero los intervalos de concavidad positiva y negativa, ¿ya? Vamos a hacer el 5 y luego el 4. Entonces, esto se ve la concavidad y positiva o negativa o hacia arriba o hacia abajo se ve con la segunda derivada. Y nosotros ya sacamos la primera derivada y era menos 4x partido en x menos 2. Ay, mi lápiz ya se puso pesado. X menos 2 al cubo. Entonces derivamos esto. Y de nuevo tenemos la derivada de una división de funciones. Entonces va a quedar menos 4 por x menos 2 al cubo. Ay, no me quedé. Menos 4x por voy a derivar el otro mejor. 3x menos 2 al cuadrado por 4x. Por menos 4x. Dividido en x menos 2 al cubo al cuadrado. Y eso queda finalmente como 8x más 1 partido en x menos 2 a la cuarta. Eso queda después de que yo desarrollé esto, sumé y resté, por si acaso.
Entonces, vamos a hacer la tablita de nuevo, pero esta vez lo vamos a hacer con la segunda derivada. Y esto se hace para saber en qué intervalos es cóncava hacia arriba, cóncava hacia abajo. Entonces, tenemos, a ver, 1, 2, 3, ahí, ahí y ahí. Ahí. Ya, ya. Entonces, elegimos el más infinito, el menos infinito, el más infinito. ¿Y qué otro número escogemos? Acá de ahí sale el -1, porque si igualamos esto a 0, nos va a quedar, de abajo va a salir el 2, ¿cierto? Va a quedar x menos 2 igual 0. Ahí va a quedar x igual 2, va a ser un punto. Y el otro punto va a ser x más 1 igual 0. Sería x igual menos 1. Ya, entonces tenemos el -1 y el 2. Ya esos son los puntos que vamos a evaluar. Y entonces vamos a tener 8x más 1, la parte de abajo, x menos 2 a la cuarta, y luego esto de la derivada, que sería 8x más 1 partido en x menos 2 a la cuarta. ¿Ya? Y evaluamos de la misma forma que lo hicimos para la primera derivada. En el intervalo del menos infinito al -1, esto nos daría negativo, ¿cierto? Si reemplazamos ese x por cualquier valor que esté entre el intervalo menos infinito al -1, eso nos va a dar negativo. Del -1 al 2, si escogemos un número cualquiera entre esos dos, o que esté entre medio de estos, eso nos va a dar positivo, ¿cierto? Porque si escogemos, por ejemplo, el -1, lo reemplazamos, o va a dar 0. Y del 2 al más infinito va a dar positivo. Y así hacer lo mismo para el otro. Reemplazan. Aquí nos daría en el intervalo del menos infinito al -1, daría positivo. Del menos infinito al 2, o sea, del -1 al 2, positivo. Y del 2 al más infinito, positivo. Porque está elevado a 4. Porque está elevado a un número par. Entonces siempre va a haber positivo. Y esto se saca multiplicando estos hacia abajo. Menos por más, menos, más por más por más. Ya, entonces ahí tengo con los intervalos. Entonces, de aquí yo puedo saber que va a ser cóncava hacia arriba, o cóncava positiva. Creo que así, eso yo no lo había escuchado, pero debe ser positiva. Cóncava hacia arriba. ¿En qué intervalo va a ser cóncava hacia arriba? Acá es positiva y acá es positiva. Entonces del intervalo -1 al 2 y del 2 al más infinito. No tomo el 2 porque se me indetermina en ese punto. Y es cóncava hacia abajo.
Esto cóncavo hacia arriba, cóncavo hacia abajo. O negativa en el intervalo acá, ¿cierto? Donde es negativa la segunda derivada. Esto es para la función. Ay, qué horrible. Para la función, estoy hablando de la función. Y eso lo veo con la segunda derivada. ¿Ya? Cóncava hacia abajo. ¿En qué intervalo? En el intervalo en que la segunda derivada es negativa. Y eso en el intervalo del menos infinito al menos 1. Ya. Entonces con eso ahora puedo ver la 4. Que era, que nos preguntaba, coordenada del punto de inflexión. Con esto nosotros sabemos que es el menos 1 porque es ahí donde cambia la concavidad, ¿cierto? Pasa de acá a así. En ese punto. Entonces sería en x igual 1. Y para sacar, pedían, a ver, coordenada del punto de inflexión. Bueno, sabemos que en x igual 1. Y si reemplazamos en el f, quedaría 1 al cuadrado partido en 1 menos 2 al cuadrado. Y eso queda 1. Entonces sería el punto de inflexión. Sería en 1,1. Ya. Luego nos pide asíntotas si es que existen. Las asíntotas ya. Entonces, hagamos esto ya para terminar el ejercicio. Faltan las asíntotas. Las asíntotas verticales. Ya. Entonces, el dominio de F son todos los reales menos el 2, ¿cierto? Porque en ese seno indefinida. Recuerden que f de x era igual a x cuadrado partido en x menos 2 al cuadrado. En ese seno indefinido, si reemplazo por 2, se hace 0 abajo y entonces seno indefinido. Entonces, para calcular esa asíntota, sacamos el límite. Calculamos el límite cuando x tiende a 2 de f de x. Entonces tendríamos el límite de x cuando tiende a 2 de x cuadrado partido en x menos 2 al cuadrado. ¿Y eso cómo va a quedar? Va a quedar 4 partido en 0 y eso se indefine, ¿cierto? Lo que les decía. Se indefine en 2. Entonces, la asíntota es en x igual 2. ¿Ya? La asíntota vertical. La asíntota vertical. Y la asíntota horizontales. No sé,
Ya, para la asíntota horizontal, a ver, ¿cómo lo escribí? Asíntota horizontal. Entonces, no sé si en la clase le habrán enseñado alguna forma en particular, pero la forma en la que lo sé calcular yo es así. Primero, calculamos pendiente. Entonces, ¿cómo lo hacemos? Calculamos el límite de x cuando tiende a más infinito de f de x partido en x. Esa es la fórmula. Entonces, ¿cómo quedaría? El límite de x cuando tiende a más infinito de la función nuestra, ¿cierto? Que sería x partido en x menos 2 al cuadrado partido en x. Y si eso lo reemplazo en más infinito, va a quedar 0, ¿cierto? Y luego el límite para x menos infinito, cuando tiende x menos, cuando x tiende a menos infinito, de f de x partido en x. Entonces va a quedar el límite de x cuando tiende a menos infinito de x cuadrado partido en x menos 2 al cuadrado partido en x. Y eso también nos va a dar 0, ¿cierto? Y luego calculamos el intercepto. Y el intercepto lo sacamos con el límite de x cuando tiende a más infinito de f de x menos 0 por x. ¿Cómo va a quedar eso? Va a quedar el límite de x cuando tiende a más infinito de x cuadrado partido en x menos 2 al cuadrado menos 0 por x, y eso queda 1. Ya, ¿por qué eso da 1? Bueno, aquí repasando el límite, recuerden que había que usar el 1 conveniente. Entonces acá voy a desarrollar el otro. Ya. Menos 4x más 4. Y multiplicamos por el 1 conveniente, ¿cierto? Que sería 1 partido en x cuadrado. Para deshacernos de ese x cuadrado. Me salté ese paso porque ya han visto el límite. Entonces arriba quedaría 1 partido en x cuadrado partido x cuadrado menos 4x partido en x cuadrado más 4 partido en x cuadrado. O sea, aquí eso queda 1. Esto se hace 0 y 0. Entonces por eso queda 1. Y el otro es 0. Esto era 0. Ya eso para que cachen de dónde viene. Que era... Ay. Era de acá. ¿Cierto? Me salté ese paso. Pero ahí daba 1. Y ahora hay que hacer lo mismo para el límite cuando tienda a menos infinito. F de x menos 0 por x, ¿cierto? El límite cuando tiende a menos infinito es lo mismo. Hay que hacer lo mismo, multiplicar por el 1 conveniente que les mostré recién y va a dar 1 también. Entonces, el i es igual a 1, con esto lo sabemos. Y sabemos que esa es la asíntota. Asíntota con eso sabemos que es del más o menos infinito. La asíntota horizontal.
Ya veamos este último ejercicio. ¿Para qué valores de C el polinomio P de x igual x a la cuarta más c x cubo más x cuadrado tiene dos puntos de inflexión? ¿Para qué valores de c tiene solo uno? Entonces sacamos hay que sacar la segunda derivada. Recuerden que con la segunda derivada se veían los puntos de inflexión. Con la primera se ven los máximos y mínimos. Entonces calculamos la primera derivada, quedaría 4x al cubo más 3cx al cuadrado más 2x. Y la segunda, que con esto vemos los puntos de inflexión, 12x al cuadrado más 6cx más 2. Ya. Entonces esto tenemos una cuadrática. ¿Cómo podemos buscar los puntos de esto? Con el discriminante. Eso ya lo hemos usado en los ejercicios parecidos. Entonces, igual se los voy a anotar acá. El discriminante. Esto en el colegio lo tienen que haber visto. No sé si lo habrán repasado ahora en mate. Entonces sería b cuadrado menos 4ac. Y vamos a usar esto que es el discriminante. Para evaluar la segunda derivada, ¿cierto? De p de x. Entonces reemplazando tendríamos 36, b sería 6c, el a es 12 y el c es 2. Entonces sería 36, ese c no es el mismo que ese por si acaso. 36c al cuadrado menos 96. Y eso si lo factorizo va a quedar 3c cuadrado menos 8. ¿Ya? Entonces, vamos a tener 3 grafiquitos. Para mostrar acá, ¿cierto? Ay, qué feo. Aquí y ahí. Entonces, acá el discriminante es mayor que 0. Acá el discriminante es igual a 0. Tocan un punto. Ay, qué pesado. Y acá eran 2. Y acá es menor que 0. ¿Qué quiere decir acá? Entonces, esto va a decir que la segunda derivada cambia de signo en 2 puntos. Acá la segunda derivada no cambia de signo. Y en esta
la segunda derivada no cambia de signo. Acá en ese punto se va a anular, eso es lo que significa. En ese punto se anula. En el punto se anula la segunda derivada, pero no cambia de signo, ¿ya? Entonces calculamos, porque era lo que nos pedían, 2 puntos de inflexión y 1. Entonces acá vamos a calcular 13 cuadrado, voy a igualar esto a 0. El discriminante, ¿cierto? Que nos daba 12, 13 cuadrado menos 8, lo igualamos a 0. Entonces eso va a quedar, el 12 va a pasar dividiendo, va a quedar 13c cuadrado menos 8 igual 0. 3c cuadrado es igual a 8, c cuadrado va a ser 8 partido en 3, y el valor absoluto de c va a quedar como la raíz de 8 partido en 3, y eso es igual a 2 raíz de 2 partido en raíz de 3. Perdón, esto no es igual, es mayor. Mayor, mayor, mayor. Acá en el otro sería, entonces, a ver, ¿para qué valores de C el polinomio? Entonces sería para valores mayores de 2 raíz de 2 partido en raíz de 3. Bueno, ahí si ustedes no sé, si la prueba se los piden exacto, ahí los hagan con la calculadora. Pero para valores mayores que eso, el C, para valores de C mayores que esto, hay 2 puntos de inflexión. 2 puntos de inflexión. Inflexión. ¿Ya? Y va a tener 1 cuando 3c cuadrado menos 8 sea igual a 0. Aquí sí es igual. ¿Ya? Aquí sí es igual porque se anula. En este es mayor que 0. Entonces aquí quedaría lo mismo, pero igual. Raíz de 2 partido en raíz de 3. Entonces para un valor de c igual a 2 raíz de 2 partido en raíz de 3, va a haber un punto de inflexión. ¿Ya? Entonces acá serían 2 puntos y acá sería un punto. Eso, chiques. Espero que no se hayan enredado y que les haya quedado claro esto. Igual son cosas que ya hemos repasado. Pero igual si les quedan dudas, pregúntenme nomás. Ustedes saben que yo respondo apenas pueda. Y pensé que iba a ser más corta esta llantía, pero bueno, está bien. Para que les quede más claro. Me enfoqué en dedicarle tiempo a esto para que les quedara sobre todo este primer ejercicio claro, que es como más teórico en cuanto a la materia. Eso. Ahí está mi WhatsApp. Si tienen dudas, les voy a subir la clase y se las mando. Chaito, que estén bien.